El Reino de Arabia Saudita, como es su nombre oficial, es un país ubicado en la península arábiga en Asia Occidental. Este tiene límites con el Mar Rojo por el oeste, con Jordania, Irak y Kuwait por el norte, con el Golfo Pérsico, Qatar y Emiratos Árabes Unidos por el este y con Omán y Yemen por el sur. Arabia Saudita es el único país con una costa a lo largo del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. La mayor parte de su terreno consiste en desierto árido, tierras bajas, estepas y montañas, y el país alberga la Meca y Medina, que son las dos ciudades más sagradas del Islam. El territorio de la actual Arabia antes de la adopción del Islam fue el sitio de varias culturas y civilizaciones antiguas. Su prehistoria muestra algunos de los primeros rastros de actividad humana en el mundo, y solo fue hasta inicios del siglo VII que el profeta Mahoma unió la población árabe y creó un solo sistema de gobierno religioso islámico. Y luego en 1932 el Reino de Arabia Saudita fue fundado por el rey Abdulaziz, y su familia desde entonces ha sido una monarquía absoluta conocida como la Gran Familia Real Al Saud. Este país, desde el descubrimiento de petróleo en su territorio, se ha convertido en el segundo mayor productor y mayor exportador de petróleo en el mundo, siendo así en la actualidad una economía de altos ingresos y el único país árabe que forma parte del G20, invirtiendo gran cantidad de sus ingresos en defensa, por lo que es uno de los países más militarizados del mundo. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Por decreto real y traducido al inglés, el nombre del territorio donde se ubica la actual Arabia Saudita es el Reino de Arabia Saudita. La palabra saudita se forma a partir del nombre dinástico de la familia real saudí Al Saud, expresando esto que el país es posesión personal de la familia real, y Al Saud significa casa de Mohammed bin Saud, que fue el padre fundador de la dinastía Al Saud. Las raíces de la familia real saudí datan de varios siglos atrás, pero la dinastía saudí actual está formada por los descendientes de Abdelaziz bin Abderrahman Al Saud, fundador del Estado moderno de Arabia Saudita, y fue durante su reinado cuando la familia adquirió una riqueza inimaginable. Arabia Saudita no podría haber descubierto petróleo en un mejor momento. En la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en el comienzo de su expansión masiva hacia ser la próxima potencia mundial, pero había un problema, ya que para lograrlo necesitaban petróleo. Del otro lado del mundo había rumores y leyendas locales que decían que había petróleo que se filtraba de la tierra de villas remotas de Arabia Saudita, y los saudíes les vendieron terrenos a los estadounidenses, terrenos que casualmente escondían los campos petroleros más grandes y valiosos de todo el planeta. Y fue así como el gobierno saudí estableció una empresa en conjunto entre ellos y las 4 corporaciones petroleras más grandes de Estados Unidos, y esta empresa se llamaría Aramco, una empresa que hoy en día controla una quinta parte de las reservas de petróleo de todo el mundo, y es considerada como la empresa más valiosa de todo el planeta por capitalización de mercado. Después de este trato, tanto Arabia Saudita como Estados Unidos lograron lo que necesitaban. Estaban en paz y todo estaba funcionando de manera casi perfecta. Un dato importante es que durante cientos de años el trono de Arabia pasó de hermano a hermano, nunca de padre a hijo. Número 2. Hay evidencia de que la habitación humana en la península arábiga se remonta hace unos 125.000 años, aunque en 2021 arqueólogos anunciaron otro sitio de 350.000 años de antigüedad en la región de Jail. La península arábiga se considera una figura central en la comprensión de la evolución y dispersión de los homínidos, y en el periodo neolítico florecieron culturas prominentes como Almagar, la cual es posiblemente una de las primeras culturas del mundo donde se produjo una domesticación generalizada de animales, en particular del caballo y perros de caza, y luego a finales del cuarto milenio antes de Cristo, Arabia entró en la edad del bronce, donde se usaban ampliamente los metales y había una forma peculiar de entierro a la que siguió la existencia de numerosos templos. Sin embargo, la cultura sedentaria más antigua de Arabia Saudita se remonta al periodo Ubaí, cuando se descubrieron varios fragmentos de cerámica en el sitio arqueológico de Osariyá en la provincia oriental, la cual se considera a su vez la patria de los primeros pobladores de Mesopotamia y por extensión el origen probable de los sumerios. Hay un milenio del cual no se halla evidencia arqueológica, y se alude que el asentamiento de esta zona se redujo debido al cambio climático y el inicio de la aridez. Así el asentamiento se reanuda en el periodo de Dilmun a principios del tercer milenio. Este sitio se relaciona con el cobre y con la madera, y se cree que es probable que la isla de Tauro fue el puerto principal y la capital de Dilmun.
Posteriormente, a fines de la Edad de Bronce, la tierra de Madián y el pueblo madianita, cuya capital era Curayá, habitaban la parte noroeste de Arabia Saudita. Esto está documentado en la Biblia, donde se relata las dos guerras de Israel con Madián en algún lugar a principios del siglo XI a.C. Los madianitas nómadas fueron uno de los primeros explotadores de la domesticación de camellos que les permitía navegar por los duros terrenos de la región. Y luego, a finales del siglo VII a.C., apareció un reino emergente en el noroeste de Arabia, conocido como el Reino de Libyan, el cual, debido a su posición estratégica en el camino de las caravanas, adquirió una gran influencia, considerándose así un antiguo reino árabe poderoso y altamente organizado, que desempeñó un papel vital en la región noroccidental de la península arábiga. Sin embargo, este gran reino cayó en manos de los nabateos alrededor del 65 a.C., cuando tomaron Egra y luego la capital de Dan. Así, los nabateos gobernaron grandes porciones del norte de Arabia hasta que su dominio fue anexado por el Imperio Romano, que lo rebautizó como Arabia Pétrea, y permaneció bajo el dominio de los romanos hasta el 630 después de Cristo. Poco antes de la introducción del Islam, gran parte de lo que se convertiría en Arabia Saudita estaba poblada por sociedades tribales de pastores nómadas. Mahoma nació en la Meca alrededor del año 571 después de Cristo, y ya a inicios del siglo VII después de Cristo unió a las diversas tribus de la península y creó un solo sistema de gobierno religioso islámico, y luego de su muerte sus seguidores expandieron rápidamente el territorio bajo el dominio musulmán más allá de Arabia en cuestión de décadas, y en territorio árabe se fundó los califatos Rachidún, luego Omeya, posteriormente el Abasi y finalmente el califato Fatimí. Y desde el siglo X hasta principios del siglo XX, la Meca y Medina estuvieron bajo el control de un gobernante árabe local conocido como el Charif de la Meca. Sin embargo, en el siglo XVI, los otomanos agregaron la costa del Mar Rojo y el Golfo Pérsico al imperio y reclamaron la soberanía sobre el interior. Su grado de control varió durante los siguientes siglos, lo que en ciertos momentos causó incertidumbre. Ya el surgimiento de lo que se convertiría en la familia real saudita, conocida como Al Saud, comenzó en el territorio del Ned, en Arabia Central, cuando Mohammed bin Saud, fundador de la dinastía, unió fuerzas con el líder religioso Mohammed ibn al-Wahhab, fundador del movimiento Wahhabi. Esta alianza, formada en el siglo XVIII, proporcionó el impulso ideológico a la expansión saudita y sigue siendo la base del gobierno dinástico de Arabia Saudita en la actualidad. Se considera el 23 de septiembre como fiesta nacional denominada Día Nacional de Arabia Saudita, cuyo día en el año 1932 recuerda que los dos reinos de Haz y Ned se unieron como el Reino de Arabia Saudita. Este nuevo reino dependía de los ingresos limitados de la agricultura y la peregrinación. Sin embargo, en 1938 se descubrieron vastas reservas de petróleo en la región de Al-Asa a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, y el desarrollo a gran escala de los campos petroleros comenzó en 1941 bajo la Aramco, controlada por los Estados Unidos, que posteriormente pasó al control de la familia real. El petróleo proporcionó a Arabia Saudita prosperidad económica y una influencia política sustancial a nivel internacional, aunque también ha ocasionado ciertos conflictos entre la familia real y algunas protestas por parte de la población árabe, que a veces se muestra inconforme con la manera como se distribuyen estos enormes ingresos petroleros. Nunca antes en la historia moderna del Estado saudí un príncipe heredero había acumulado tanto poder en sus manos como el que actualmente ha acumulado Mohammed bin Salman. Tiene 32 años, llegó al puesto, digamos, al núcleo duro del poder con 29 años. Cuando pensamos en la dinastía Al Saud, lo primero que se viene a la mente es una gerontocracia. Tiene una formación académica de una licenciatura en Derecho, en una universidad saudí. Se presenta como un modernizador o como alguien que quiere abrir su país al exterior poco a poco, y que se presenta como un luchador contra la corrupción. Es una de las grandes quejas de la población saudí, que ven mucha corrupción a su alrededor. Hay visiones contradictorias. Quienes ven a este joven príncipe como una promesa de modernización de Arabia Saudí y un valor de futuro, o también otra visión contrapuesta
que es que se trata de un joven inexperto e impulsivo. Número 3. Riad es la capital y ciudad más grande de Arabia Saudita. Es una de las ciudades más grandes de la península arábiga y está situada en el centro de los desiertos de An-Nafo, en la parte oriental de la meseta de Naha. Riad tiene una población de más de 7.6 millones de personas y se estima que cada año recibe alrededor de 5 millones de turistas, siendo así una de las ciudades más visitadas de Medio Oriente. Riad es el centro político y administrativo de Arabia Saudita. Varias de las principales instituciones de gobierno tienen sede en la ciudad. Asimismo, la ciudad tiene gran relevancia económica, ya que alberga la sede de muchos bancos e importantes empresas, así como el distrito financiero Rey Abdullah, que es uno de los distritos financieros más grandes del mundo. Riad es también una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo en población y es el hogar de muchos expatriados y ha sido designada como ciudad global. Riad tiene un clima cálido desértico con veranos largos y extremadamente calurosos e inviernos cortos y muy suaves. La temperatura máxima promedio en agosto es de más de 43 grados centígrados y experimenta pocas precipitaciones, las cuales son algo más abundantes entre los meses de marzo y abril. Quizás algunos sitios históricos destacados en la ciudad podrían ser el fuerte de Masmak, el Palacio Muraba o el sitio arqueológico del distrito de Turaib. En la ciudad además se celebran algunos importantes eventos y festivales, como por ejemplo Genadrilla, un festival anual, o la Feria Internacional del Libro de Riad entre marzo y abril. La ciudad tiene grandes planes de desarrollo en el marco del proyecto Saudi Vision 2030, que tiene por objetivo el desarrollo de grandes e importantes proyectos de infraestructura por un valor aproximado de 22.000 millones de dólares. Número 4. El Reino de Arabia Saudita está situado en el suroeste de Asia, ocupando alrededor del 80% de la península arábiga, siendo así el país más grande de esta zona del mundo, aunque no se conoce con exactitud su extensión territorial, pues sus fronteras al sur con Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Omán no están marcadas con precisión. Se estima una extensión de entre 2.1 y 2.24 millones de kilómetros cuadrados. La geografía diversa de Arabia Saudita está dominada por el desierto de Arabia, varias cadenas montañosas, campos de lava volcánica y tierras altas. Por su parte, el Rub al-Khali, también conocido como el Cuarto Vacío, es un desierto que abarca la mayor parte del tercio sur de la península arábiga, cubriendo unos 650.000 kilómetros cuadrados y siendo así el desierto de arena contiguo más grande del mundo. De igual forma, en Arabia Saudita, aunque hay algunos lagos, el país no tiene ríos o cuerpos de agua permanentes, por lo que arroyos, aguas subterráneas, el agua de mar desalada y las muy escasas aguas superficiales deben suplir las necesidades del país, lo que convierte a Arabia Saudita en el país más grande del mundo por área sin ríos permanentes. Quizás la característica topográfica principal del país es la meseta central, que se eleva abruptamente desde el Mar Rojo y desciende gradualmente hacia el Ned y hacia el Golfo Pérsico, y en la costa del Mar Rojo existe una estrecha llanura costera conocida como Tiamá, mientras que la provincia suroeste de Asir es montañosa y contiene el monte Sauda, que es el punto más alto del país. Arabia Saudita alberga más de 2.000 volcanes inactivos y los campos de lava de Hejaz forman uno de los basaltos alcalinos más grandes de la Tierra.
En cuestión de clima, Arabia Saudita tiene un clima desértico con temperaturas muy altas durante el día durante el verano y una fuerte caída de la temperatura por la noche. Se estima que la temperatura media en verano ronda los 45 grados centígrados y en invierno las temperaturas rara vez descienden por debajo de los 0 grados centígrados, a excepción de la mayoría de las regiones del norte del país, donde las nevadas anuales, en particular en las regiones montañosas de la provincia de Tabuk, no son infrecuentes. La temperatura más baja registrada hasta la fecha fue de menos 12 grados centígrados y ya en primavera y otoño el calor es templado y las temperaturas promedian alrededor de 29 grados centígrados. En términos ambientales, la guerra del Golfo Pérsico trajo graves daños ambientales a la región y el derrame de petróleo más grande del mundo ensució las aguas del Golfo y las zonas costeras de Kuwait e Irán, lo que ocasionó graves daños a la multimillonaria industria pesquera saudita. Asimismo, la explosión y el incendio de aproximadamente 700 pozos de petróleo en Kuwait también crearon niveles asombrosos de contaminación atmosférica, arrojando hollín aceitoso en las áreas circundantes y produciendo lagos de petróleo en el desierto de Kuwait. Y finalmente, en biodiversidad, Arabia Saudita es el hogar de una rica vida marina. El Mar Rojo en particular es un ecosistema rico y diverso con muchas especies autóctonas, y se alude que esto se debe a los 2000 kilómetros de arrecifes de coral que se extienden a lo largo de su costa. Por su parte, la vida silvestre incluye el leopardo árabe, que está en peligro de extinción, y algunas aves como águilas y halcones son capturadas y entrenadas para la caza, mientras que los animales domesticados incluyen el legendario caballo árabe o el camello árabe. Y como reflejo de las condiciones desérticas dominantes del país, la vida vegetal de Arabia Saudita consiste principalmente en hierbas, plantas y arbustos que requieren poca agua. La palmera datilera está muy extendida. ¿Cómo Arabia Saudita convierte los desiertos en grandes cultivos? Agricultura en el desierto. El recurso natural más valioso para Arabia Saudita es el agua, no el petróleo. A medida que el país inicia su transición hacia una economía post-hidrocarburos, los geólogos más cotizados son los que encuentran agua, no crudo. Con las reservas subterráneas de agua que descubren los ingenieros, el país siembra y cosecha granos, frutas y otros vegetales en el desierto. Y aunque el país es fundamentalmente un mar de arena, proveía de trigo a otras naciones más afortunadas con su clima. Posiblemente, de no ser un país musulmán, podrían impulsar la industria de cervezas artesanales, con variedades cosechadas donde hace siglos solo había arena recorrida nada más que por camellos. Pero, ¿cómo crece un jardín en el desierto? Pues usando tecnología de punta como la nanoarcilla, siendo exhaustivos con el subsidio a los cultivos, que requieren riego intensivo, y lo más importante, dejando atrás una economía basada en energías fósiles. Gracias a esa combinación de ingenio y voluntad, hoy es posible cosechar patillas en pleno desierto. En el territorio saudí, el gobierno desestimula los cultivos que requieren riesgos intensivos. Aún así, y pese a la imagen de paisaje lleno de dunas, Arabia Saudita tiene una industria agrícola relevante. Todo es parte de la diversificación de la economía de un país que ya no puede depender del petróleo, pero que además ha entendido que los problemas en las cadenas de suministro se agravan si no hay capacidad local de producción. Al mismo tiempo, la diversificación de la economía tiene un efecto en la población, que luego de años de una economía rentista, necesita adquirir habilidades profesionales e insertarse en la verdadera economía del país y del mundo. Número 5. Arabia Saudita es el cuarto estado más grande del mundo árabe. A partir de 2018 tiene una población estimada en más de 35 millones de personas. De estos se estima más de un 38% que son inmigrantes. El país ha experimentado una explosión demográfica en los últimos 40 años y sigue creciendo a un ritmo del 1,62% anual. Hasta la década de 1960 la mayoría de la población de Arabia Saudita era nómada o seminómada, pero debido al rápido crecimiento económico y urbano, ahora más del 95% de la población está asentada. Alrededor del 80% de los saudíes viven en 10 grandes centros urbanos y algunas ciudades y oasis tienen densidades de hasta más de 1000 personas por kilómetro cuadrado. Arabia Saudita tiene muchos más hombres que mujeres y una gran cantidad de su población es joven. Se estima que más de la mitad de esta es menor de 25 años. Por su parte, a partir del 2018 la esperanza de vida en Arabia Saudita es en promedio de casi 76
16 años y su densidad de población se calcula en 16 personas por kilómetro cuadrado. Asimismo, la mayoría de los ciudadanos de Arabia Saudita son étnicamente árabes, la mayoría de los cuales son tribales. Su composición étnica es 90% árabe y 10% afroasiática, aunque también se estima que más del 30% de la población no son ciudadanos de Arabia Saudita, pues muchos árabes de países vecinos están empleados en el país, particularmente egipcios, y también hay gran cantidad de expatriados asiáticos, pues la migración es una parte importante de la sociedad y la cultura de Arabia Saudita. El país se encuentra entre los 5 principales países de destino de inmigrantes en todo el mundo, teniendo el doble de población migrante que países como Estados Unidos y proveniendo la mayoría de países como la India, Pakistán, Bangladesh o Egipto. Y aunque las condiciones laborales suelen ser difíciles, las oportunidades económicas son mayores que en sus países de origen. Si se habla del idioma, el oficial de Arabia Saudita es el árabe. أنت كم لغة تتكلمين؟ واحدة. لا أنت تقولين ثنتين الحين. ايه عربي وانجليزي. ما شاء الله. إنجليزي ها؟ What this is your half طيب علميني إنجليزي. El cual tiene algunas variantes regionales, pero las grandes comunidades de expatriados hablan sus propios idiomas, siendo de estas las más numerosas el urdu y el bengali. Pasando a la religión, prácticamente todos los ciudadanos saudíes son musulmanes e igualmente casi todos los residentes saudíes son musulmanes. Las estimaciones de la población sunita de Arabia Saudita oscilan entre el 85 y el 90% de la población, y el restante son musulmanes chiitas. La forma oficial y dominante del Islam sunita en Arabia Saudita se conoce comúnmente como salafismo, y de otras religiones se estima que 1.5 millones de cristianos viven en Arabia Saudita, casi todos trabajadores extranjeros. Sin embargo, no se les permite practicar su fe abiertamente, y a los ciudadanos étnicos árabes musulmanes se les prohíbe la conversión religiosa y se castiga con la muerte, y a los agnósticos y ateos se les llama terroristas, por lo que el informe de libertad religiosa realizado por Estados Unidos nombró a Arabia Saudita como un país de especial preocupación. Continuando con la educación, en Arabia Saudita la educación pública desde la primaria hasta la universidad está abierta a todos los ciudadanos saudíes. El segundo mayor gasto gubernamental en Arabia Saudita se destina a la educación. Se estima en casi el 9% del PIB, muy superior al promedio mundial. Los estudios islámicos forman parte del sistema educativo junto con los estudios científicos y sociales que varían de una institución educativa a otra. Sin embargo, la educación saudí destaca por su contenido religioso. La educación es gratuita en todos los niveles, aunque la educación superior está restringida solo a los ciudadanos, y el sistema escolar está compuesto por escuelas primarias, intermedias y secundarias, y las clases están segregadas por sexos. Se estima que la tasa de alfabetización en Arabia Saudita es en promedio de más del 97%, y 4 universidades saudíes están clasificadas entre las 500 mejores del mundo en el ranking académico de universidades del mundo, y en 2018 Arabia Saudita ocupó el puesto 28 a nivel mundial en términos de resultados de investigación de alta calidad según la revista científica Nature. La memorización de grandes partes del Corán, su interpretación y comprensión y la aplicación de la tradición islámica a la vida cotidiana es el núcleo del plan de estudios saudíes. Sin embargo, se dice sobre la educación saudí que necesita jóvenes sauditas educados con habilidades comerciales y capacidad para la innovación y el espíritu empresarial, pues la juventud saudí generalmente carece de la educación y las habilidades técnicas que necesita el sector privado. Muchos críticos han descrito su sistema educativo como medieval y que su objetivo principal es mantener el gobierno de la monarquía absoluta al presentarlo como el protector ordenado de la fe, y que el Islam está en guerra con otras religiones y culturas. Finalmente, el enfoque adoptado en el sistema educativo saudita ha sido acusado de alentar el terrorismo islámico y que por lo tanto sería ideal algunas reformas que proporcione una formación más laica y de base profesional. Siguiendo con la salud, la atención médica en Arabia Saudita es un sistema nacional de atención médica
médica en el que el gobierno brinda servicios gratuitos de atención médica a través de varias agencias gubernamentales. Arabia Saudita ha sido clasificado entre los 26 mejores países en brindar atención médica de alta calidad. El país tiene una esperanza de vida de 75 años y algunos de los principales problemas que podrían afectar la salud de los sauditas son la obesidad y el tabaquismo. En 2016 se estimó que casi el 70% de la población adulta tenía sobrepeso y más del 35% era obesa. Debido a esto se han implementado algunas estrategias por parte del Ministerio de Salud con el fin de mejorar el estilo de vida de la población, como impuestos a ciertos bienes de consumo y la apertura de gimnasios solo para mujeres. Asimismo, se ha incentivado combatir el tabaquismo a través de la conciencia social, el tratamiento y la aplicación de regulaciones. Uno de sus ministros de salud fue premiado por la lucha contra el tabaquismo. Y finalmente, y como ya se mencionó, Arabia Saudita tiene una gran proporción de población extranjera, la mayoría de personas en búsqueda de oportunidades laborales, pero a medida que la población saudí crece y se estancan los ingresos por exportaciones de petróleo, la sociedad saudí ha aumentado la presión por la saudización, es decir, la sustitución de trabajadores extranjeros por saudíes, por lo que el gobierno ha venido limitando las inmigraciones y estimulado las emigraciones de extranjeros, por lo que se ha deportado muchos trabajadores extranjeros. En Arabia Saudí la educación está en auge. En 40 años el número de estudiantes ha pasado de 7.000 a casi 1 millón. Ahora el único problema para realizar estudios universitarios está simplemente en elegir una carrera. Muchas de las universidades más importantes se encuentran en la capital, Riad. Aquí tienen instalaciones de prestigio internacional. Salvo excepciones, las universidades saudíes cuentan con financiación estatal. Otra distinción es que casi un 25% de los estudiantes son extranjeros. Este campus universitario está definitivamente abierto al mundo. Aquí llega gente de todas partes. En nuestras facultades se conjugan todos los estratos sociales y 34 nacionalidades diferentes. Las aulas albergan cursos que van de la ingeniería a la computación, la arquitectura o el diseño de interiores. Todas las clases se imparten en inglés. La enseñanza está orientada al mercado de trabajo y existen cursos que han sido diseñados basándose en las necesidades de empresas específicas. Al igual que en otras universidades del reino, las jóvenes tienen acceso al campus, aunque en aulas separadas. Las mujeres pueden acceder a programas de estudios que las preparen para el mundo laboral. En el año 2006, esta universidad fue la primera en admitir mujeres en la carrera de Derecho. Ahora existen muchas profesionales que ejercen como abogadas en el país. Otras han hecho carrera en las finanzas. Las empresas, instituciones e incluso los bancos buscan específicamente a los estudiantes de la Universidad Príncipe Sultán. Nuestros estudiantes se distinguen por algo especial, por un cierto refinamiento. Número 6. El entorno cultural de Arabia Saudita está muy influenciado por la cultura árabe e islámica. El país tiene actitudes y tradiciones centenarias a menudo derivadas de la civilización árabe, la herencia islámica y las tradiciones beduinas. La sociedad en general es profundamente religiosa, conservadora, tradicional y familiar, y el salafismo predomina en el país. En Arabia Saudita, siguiendo el principio de ordenar el bien y prohibir el mal, existen muchas limitaciones y prohibiciones sobre el comportamiento y la vestimenta que se aplican estrictamente tanto legal como socialmente, a menudo más que en otros países musulmanes. La religión es un aspecto central de la vida cotidiana en Arabia Saudita. Desempeña un papel dominante en el gobierno y el sistema legal del país e influye profundamente en la cultura y la vida cotidiana. En Arabia Saudita no existe el derecho a la libertad de religión, sin embargo el país está tratando de promover una imagen moderna. De igual forma, históricamente en Arabia Saudita las mujeres no han tenido los mismos derechos que los hombres, hablándose de un comportamiento discriminatorio en esta sociedad. Sin embargo, desde el nombramiento del príncipe heredero se han presenciado una serie de reformas sociales en relación con los derechos de las mujeres, sobre todo en los aspectos concernientes a la necesidad de un tutor masculino. Por otro lado, Arabia Saudita tiene 6 sitios designados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, el movimiento salafista es hostil a cualquier reverencia otorgada a lugares históricos o religiosos de importancia por temor a que pueda dar lugar a la idolatría.
Como consecuencia, bajo el dominio saudita, aproximadamente el 95% de los edificios históricos de la ciudad santa de la Meca, algunos hasta con más de 1000 años de antigüedad, han sido demolidos por motivos religiosos. Algunos críticos afirman que en los últimos 50 años se han perdido 300 sitios históricos vinculados a Mahoma, su familia o sus compañeros. Siguiendo con la forma de vestir, en Arabia Saudita esta sigue estrictamente los principios del hijab, que es el principio islámico de modestia, especialmente en la vestimenta. Las prendas predominantemente holgadas y sueltas, pero que cubren, son adecuadas para el clima desértico de Arabia Saudita. La vestimenta común de los hombres se conoce como tau y lo que usan en la cabeza se llama kefiyeh. Por su parte, las mujeres en público deben usar una abaya negra u otra vestimenta negra que cubra todo debajo del cuello, a excepción de las manos y los pies, y eso aplica también a las mujeres no musulmanas. Continuando con el cine, durante la década de 1970 los cines eran numerosos en Arabia Saudita, pese a que se consideraban contrarios al movimiento salafista, y por ello durante la década de los 80 se cerraron. Sin embargo, ya fueron reabiertos y se planea aumentar considerablemente el número de salas de cine. La industria del cine en Arabia Saudita es bastante pequeña, solo se producen algunos largometrajes y documentales cada año. La película del 2012 Waya fue el primer largometraje filmado íntegramente en Arabia Saudita y con un elenco totalmente saudita, y la película Barakat Meets Barakat del director Mahmoud Sabah se estrenó en el Festival de Cine de Berlín, convirtiéndose en el primer largometraje en participar en el festival. Pasando a la música y la danza siempre han formado parte de la vida saudita. La música tradicional generalmente se asocia con la poesía y se canta colectivamente. Algunos de los instrumentos más destacados serían el rababá, el tal y el tar, y se considera que el músico más distinguido en la historia saudita reciente es Tariq Abdul Halaken, quien compuso cientos de canciones saudíes famosas. Y Mohamed Abdu se considera el cantante más famoso del mundo árabe. La música tradicional saudita en sí es bastante limitada, pues debido al estilo de vida migratorio de los beduinos no se solía cargar mucho equipaje, por lo que los ritmos se creaban al compás de las manos o golpeando implementos cotidianos. Aunque lamentablemente la música en Arabia Saudita es considerada pecaminosa por los musulmanes wahabíes, pues se tiene la idea de que la música y el arte son distracciones de Dios. Y en cuanto al baile, Arda, un tipo de baile folclórico, es el baile más popular en Arabia Saudita. Si se habla de la literatura, varios novelistas y poetas saudíes han logrado elogios de la crítica y el público en el mundo árabe, aunque generando hostilidad oficial en su país de origen, pues en Arabia Saudita existe cierta censura, lo que ha limitado el desarrollo de la literatura. Los escritores destacados incluyen a Ghazi al-Ghosaibi, Mansur al-Nogaidan, Abdelrahman Munif y Rahab al-Sanea. Siguiendo con la gastronomía, como suele ocurrir, la de Arabia Saudita varía de una región a otra, aunque existen muchos platos comunes. La cocina de este país es similar a la de sus vecinos de la península arábiga y el mundo árabe en general, y además ha influido y sido influenciada por otras gastronomías como la turca, la persa, la hindú y la africana, aunque en Arabia Saudita se aplican las leyes dietéticas islámicas, por lo que no se permite el consumo de carne de cerdo y se sacrifican otros animales de acuerdo con halal.
En el país los kebab y el falafel son populares al igual que el shawarma, que es un plato de carne marinada a la parrilla de cordero o pollo, y el matbus se encuentra entre los platos nacionales, así como el mandi. Y el pan tabón sin levadura es un elemento básico de prácticamente todas las comidas, al igual que los dátiles, la fruta fresca, el yogur y el hummus. Por su parte, el café servido al estilo árabe es la bebida tradicional. Las leyes dietéticas islámicas prohíben comer carne de cerdo y beber bebidas alcohólicas. En términos deportivos, el fútbol es el deporte nacional en Arabia Saudita. Su selección nacional se considera una de las más exitosas de Asia, pues esta alcanzó un récord conjunto de 6 finales de la Copa Asiática de la AFC, ganando 3 de ellas, y además se clasificó para la Copa del Mundo 4 veces consecutivas, llegando a octavos de final. Y en la Copa FIFA Confederaciones de 1992, que fue en Arabia Saudita, el país llegó a la final donde perdió contra Argentina. Otros deportes que también son populares en el país son el buceo, el windsurf, la vela y el baloncesto. Su selección nacional de baloncesto ganó el bronce en el Campeonato Asiático de 1999, y deportes más tradicionales como las carreras de caballos y de camellos también son populares. La carrera anual de camellos del Rey, iniciada en 1974, es una de las competencias más importantes del deporte y atrae animales y jinetes de toda la región. A las mujeres no se les permitía participar en actividades deportivas, sin embargo esta restricción se ha suavizado ligeramente en los últimos años. 2 espejos de 170 kilómetros de largo y 500 metros de altura enmarcarán la ciudad ecoeficiente del futuro que el rey de Arabia planea construir en pleno desierto del Sahara. El príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, presentó esta semana el proyecto de ciudad futurista NEOM, con un costo que solo este excéntrico jeque podría pagar. Se trata de una megaciudad ecológica de 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y 500 de alto, a orillas del Mar Rojo, y con 2 enormes rascacielos que albergarían a más de 9 millones de personas, con la idea de una ciudad lineal y vertical, a lo que denominarán urbanismo de gravedad cero. Esta ciudad del futuro funcionará con energía 100% renovable y estará libre de CO2 en busca de mejorar la salud de sus habitantes y que estos puedan moverse sin problemas hacia arriba, hacia abajo o a través de ella. Esta impresionante estructura proyectada para el 2030 también demostrará que en esta ciudad se podrá vivir sin necesidad de autopistas y autos, y por el contrario contará con calles mezcladas con naturaleza y ecosistemas naturales. Este plan, que fue ideado y presentado en 2017, ya cuenta con este diseño que sorprendió a quienes creen en un futuro amigable con el medio ambiente. Número 7. La economía de Arabia Saudita es la más grande de los estados árabes y la 18ª más grande del mundo. El país es miembro permanente y fundador de la OPEP y también es miembro del Foro G20 como una de las economías más grandes del mundo. Arabia Saudita tiene las segundas reservas de recursos naturales más valiosas del mundo, principalmente petróleo y gas natural, estimadas en 34,4 trillones de dólares, teniendo las segundas mayores reservas probadas de petróleo y las sextas mayores reservas probadas de gas natural. En la actualidad, Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo en el mundo, y otras partes importantes en la economía incluyen la refinación y la fabricación de productos químicos a partir del petróleo. En sí, Arabia Saudita funciona como un petroestado, jugando un papel destacado en la OPEP. En 2016, el gobierno saudí lanzó su programa Saudi Vision 2030 para reducir la dependencia del país del petróleo y diversificar sus recursos económicos. Asimismo, aunque Arabia Saudita está comenzando a invertir en tecnologías sostenibles, su fuerte dependencia de los combustibles fósiles ha hecho que Arabia Saudita desempeñe un papel importante en el retraso de la mitigación del cambio climático. Arabia Saudita depende en gran medida de los trabajadores extranjeros, ya que alrededor del 80% de los empleados en el sector privado no son saudíes, aunque como ya se mencionó, se tiene por objetivo la saudización, que es el reemplazo de la mano de obra extranjera por la saudí.
Asimismo, el país tiene otros desafíos como por ejemplo detener o revertir la disminución del ingreso per cápita, mejorar la educación para preparar a los jóvenes para la fuerza laboral y brindarles empleo, estimular el sector privado y la construcción de viviendas y tratar de disminuir la corrupción y la desigualdad. La OPEP limita la producción de petróleo de sus miembros en función de sus reservas probadas y se dice que las reservas de Arabia Saudita han mostrado pocos cambios desde la década de los 80, por lo que algunos expertos han sugerido que la información sobre las reservas de Arabia Saudita no estarían conforme a la realidad, por lo que pronto podría mostrar caídas en la producción. El país, además de sus reservas de petróleo y gas, también tiene un importante sector de minería de oro y está activando cada vez más sus puertos para participar en el comercio entre Europa y China, además del transporte de petróleo. Por ello ha ampliado puertos como el puerto islámico de Jeddah o la ciudad económica Rey Abdullah. Y según datos de Fitch Rating, a partir de mayo del 2016, Arabia Saudita pasó de tener deuda cero a recaudar 68.000 millones en bonos, y recientemente su ministro de Finanzas admitió que la economía del país se enfrentaba a una grave crisis económica por primera vez en décadas, debido a la pandemia y el declive de los mercados petroleros mundiales. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, en Arabia Saudita el desarrollo agrícola serio a gran escala comenzó en la década de 1970 y como resultado en el país ha habido un crecimiento fenomenal en la producción de todos los alimentos básicos, siendo ahora autosuficiente en una serie de productos alimenticios, incluida la carne, la leche y los huevos. Arabia Saudita exporta trigo, dátiles, productos lácteos y flores. Se dice que el reino tiene algunas de las granjas lecheras más modernas y más grandes del Medio Oriente, y Arabia Saudita pasó de ser un importador a un exportador de trigo y ha mejorado notoriamente sus técnicas agrícolas, convirtiéndose en un exportador de frutas y verduras a sus vecinos. Y el olivo, que es autóctono de Arabia Saudita, es producido en grandes cantidades en el país y ha brindado grandes méritos a varios productores saudíes. Continuando con el turismo, la mayor parte de las visitas a Arabia Saudita involucran en gran medida peregrinaciones religiosas. El país es el segundo destino turístico más grande en el Oriente Medio, con más de 16 millones de visitantes en 2017. El turismo de ocio ha venido en crecimiento y la industria como tal promete grandes ingresos para el país en un futuro próximo. Los países de los que más llegan visitantes son China, Reino Unido y Estados Unidos. Por otro lado, se considera que uno de los principales desafíos de Arabia Saudita es la escasez de agua, por lo que el país hace grandes inversiones en la desalinización del agua de mar, en la distribución del agua y en el tratamiento de aguas residuales. Se estima que el 50% del agua potable proviene de la desalinización, 40% de aguas subterráneas y lo demás de aguas superficiales. Y esto representa además grandes retos para su agricultura, por lo que Arabia Saudita ha comprado tierras agrícolas en otros países. Hagamos un ejercicio. Imaginad una empresa cuya facturación anual supera el tamaño de la mayor parte de las economías del planeta. Una compañía que produzca más del 10% de todo el petróleo del mundo y que controle más reservas de crudo que cualquier otro país, a excepción de Venezuela. Semejante coloso sería algo así como el mayor poder empresarial de todos los tiempos. Una compañía que por sí mismo podría alterar la marcha de toda la economía mundial. Dicho de otra forma, que una simple reunión de su consejo de administración sería más importante que las decisiones de prácticamente cualquier gobierno. Pues, queridos amigos de VisualPolitik, esa empresa existe y ahora ha salido a bolsa. Estamos hablando de Saudi Aramco, pero es la sociedad que controla y dirige prácticamente todos los yacimientos de petróleo de la mismísima Arabia Saudita. Un gigante que vale en el mercado casi 2 billones de dólares, 2 trillones en términos anglosajones, y que es capaz de cosechar unos beneficios de más de 100.000 millones al año. Para que os hagáis una idea, esto es más que los beneficios combinados de las 5 mayores petroleras privadas del mundo. La distancia es sideral. Fijaos. Y aún más, Aramco es también uno de los mayores grupos petroquímicos y de refinado de petróleo. De hecho, por ejemplo, controla refinerías a lo largo y ancho de todo el mundo, incluyendo la mayor refinería de los Estados Unidos. Vamos, que si hablamos de echarle gasolina al coche, las decisiones que tome esta empresa te van a importar casi tanto o más que las medidas que pueda tomar tu propio gobierno. Y finalmente, número 8. La política en Arabia Saudita tiene lugar en el contexto de una monarquía absoluta autoritaria de línea islamista, en la que el rey es tanto el jefe de Estado como de gobierno
gobierno, y este, de acuerdo con la ley básica de Arabia Saudita, debe cumplir con la Sharia y el Corán, y el Corán y la Suná se declaran ser la constitución del país. Las decisiones en Arabia Saudita se toman en gran medida sobre la base de consultas entre los principales príncipes de la familia real y el establecimiento religioso, aunque algunos críticos consideran al gobierno saudita como un estado totalitario. Por su parte, el Consejo de Lealtad es el responsable de determinar el nuevo rey, el nuevo príncipe heredero, y todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a asistir, reunirse y solicitar al rey directamente a través de la reunión tribal tradicional conocida como Majlis. El gobierno de Arabia Saudita está dominado por la vasta familia real Al Saud, que lamentablemente a menudo se ha visto dividida por disputas internas y facciones. Los miembros de la familia son los principales actores políticos permitidos por el gobierno y la participación política fuera de la familia real es limitada. Arabia Saudita es uno de los dos únicos países junto con el Vaticano que no tiene un cuerpo legislativo separado. En el país no se permiten los partidos políticos ni elecciones nacionales. Por ello, The Economist calificó al gobierno saudita como el quinto gobierno más autoritario en su índice de democracia del 2012. Sin embargo, en los últimos años ha habido pasos limitados para ampliar la participación política, aunque el gobierno de la familia real tiene cierta oposición política por parte del activismo islamita sunita, algunos críticos liberales, la minoría chiita y opositores particularistas tribales y regionalistas de larga data, pese a que en Arabia Saudita no se tolera la protesta abierta contra el gobierno, incluso si es pacífica. El rey en Arabia Saudita combina funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, y los decretos reales forman la base de la legislación del país. El rey es también primer ministro y preside el Consejo de Ministros, hace los nombramientos y los despidos. Por su parte, hay un grupo de 150 miembros que es la Asamblea Consultiva, conocida como Consejo Shura, que es el órgano consultivo formal de Arabia Saudita y que asesora al rey sobre temas importantes para el país y puede hacer propuestas legislativas pero no legislar. Sus miembros son elegidos por el rey entre los eruditos, los de conocimiento, experiencia y especialistas. La mayoría de los puestos importantes en Arabia Saudita son ocupados por miembros de la familia real. Se estima que el número de príncipes oscila entre 7.000 y más, pero el mayor poder e influencia lo ejercen los 200 o más descendientes varones del rey Abdulaziz. Esto ha ocasionado cierto malestar por los saudíes que no pertenecen a la realeza, pues no se les permite sobresalir. Además, se dice que la familia real está políticamente dividida en facciones basadas en lealtades de clan, ambiciones personales y diferencias ideológicas. En Arabia Saudita, como ya se mencionó, la religión tiene un papel central en la sociedad, por ello se considera a los ulama, que son los eruditos y el cuerpo de líderes religiosos y juristas islámicos de gran importancia. Estos son los guardianes, transmisores e intérpretes del conocimiento religioso en el Islam, incluidas la doctrina y las leyes islámicas. Para los árabes, el Islam es más que una religión, es un estilo de vida, y por ello la influencia de los ulama es omnipresente. Por ejemplo, la sucesión real está sujeta a la aprobación de los ulama, así como las leyes nuevas. Históricamente, los ulama han estado dirigidos por al-Sheikh, la principal familia religiosa del país, descendiente del fundador del salafismo. Lamentablemente, se dice que la corrupción está muy extendida en Arabia Saudita, sobre todo en forma de nepotismo. El país se considera de la familia real y esto desdibuja la línea entre los bienes del Estado y la riqueza personal de la familia real. Sin embargo, muchas de las denuncias que se hacen no están documentadas, aunque sí se han efectuado algunas detenciones por corrupción. Asimismo, el gobierno saudita enfrenta cierta oposición por parte de disidentes que se establecen en otros países y que tienen como objetivo llevar la democracia como forma de gobierno al reino. Esto se castiga con fuertes penas en el país. De igual forma, algunos críticos han descrito el salafismo o el wahabismo de Arabia Saudita como el suelo en el que Al-Qaeda y su hermana, las organizaciones terroristas, están floreciendo. Osama Bin Laden y varios importantes miembros de su organización eran ciudadanos de Arabia Saudita. En este país, la principal fuente de derecho es la Sharia islámica, derivada de las enseñanzas del Corán y la Suná, y Arabia Saudita es el único entre los estados musulmanes modernos en que la Sharia no está codificada y no existe un sistema de precedentes judiciales, lo que otorga a los jueces el poder de usar un razonamiento legal independiente para tomar una decisión. El sistema judicial de la Sharia
Sharia constituye el poder judicial básico de Arabia Saudita y sus jueces y abogados forman parte de los ulema, los eruditos islámicos del país. El sistema judicial saudí ha recibido críticas por sus jueces ultrapuritanos que a veces son muy duros o demasiado indulgentes en las sentencias, por lo que se ha tratado de hacer algunas reformas. Pese a todo, Arabia Saudita tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Siguiendo con las relaciones exteriores, Arabia Saudita es miembro de varios organismos internacionales y desempeña un papel destacado en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El país está apoyando la formación de un mercado común árabe y procura mantener una política estabilizadora de precios del petróleo con su influencia en la OPEP. El país es un gran donante internacional, aunque algunos críticos dicen que estas ayudas son para financiar a algunos grupos extremistas. El país es un aliado estratégico de Estados Unidos vendiéndoles petróleo y comprándoles armas, aunque han tenido algunas diferencias por temas geopolíticos. De igual forma, China y Arabia Saudita se consideran aliados importantes y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en 2018, ha causado gran controversia internacional y tensiones entre Arabia Saudita y algunos países occidentales. Otro hecho que también está causando controversia internacional es la producción de uranio por parte de Arabia Saudita con ayuda de China y preocupa su intención de desarrollar un programa de armas nucleares. Continuando con las Fuerzas Armadas, las de Arabia Saudita están formadas por las Fuerzas Terrestres Reales Saudíes, la Fuerza Aérea Real Saudí, la Marina Real Saudí, la Defensa Aérea Real Saudí, la Guardia Nacional de Arabia Saudita y las Fuerzas Paramilitares. El rey es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y forma la política militar con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas de este país son una de las mejor financiadas del mundo, teniendo el sexto presupuesto de defensa más grande del mundo, y gracias a su moderno arsenal de alta tecnología, Arabia Saudita es una de las naciones más densamente armadas del mundo y se estima que su personal activo es de más de 257.000 efectivos. Arabia Saudita tiene una relación militar de larga data con Pakistán. Se dice que financió en secreto el programa de bombas atómicas de Pakistán y que busca comprar en un futuro próximo armas atómicas de este país. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido han sido importantes proveedores de armamento a Arabia Saudita desde hace más de 4 décadas. Sin embargo, hay ciertas prevenciones sobre estas ventas por el pobre historial de derechos humanos del reino. Pasando a los derechos humanos, el Reino de Arabia Saudita ha sido denunciado por varias organizaciones internacionales y gobiernos por violar los derechos humanos dentro del país. El régimen autoritario que gobierna se clasifica sistemáticamente entre lo peor de lo peor en la encuesta anual de derechos políticos y civiles de Freedom House. El país se abstuvo en la votación de las Naciones Unidas para adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos, diciendo que contradecía la ley Sharia, y sus continuas ejecuciones masivas han sido condenadas por grupos internacionales de derechos. La ley de este país no reconoce las orientaciones sexuales ni la libertad religiosa, y la práctica pública de religiones no musulmanas está activamente prohibida, y la pena de muerte es común por muchos delitos, y las mujeres saudíes enfrentan discriminación en muchos aspectos de sus vidas, pues bajo el sistema de tutela masculina son tratadas efectivamente como menores legales y solo constituyen el 5% de la fuerza laboral del país, siendo esta la proporción más baja del mundo. Y finalmente, en términos administrativos, Arabia Saudita se divide en 13 regiones que a su vez se subdividen en numerosos distritos. Los gobernadores regionales son designados generalmente de la familia real y presiden uno o más consejos municipales sentados en majlis escuchando quejas y resolviendo disputas. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.